de último año de servicio de hematología y hemoterapia del Hospital Viernes. Como un tema que es básico, no solamente para los especialistas en hematología, sino para cualquier médico, desde el médico general o el médico que tiene cualquier otro tipo de especialidad, porque todos los médicos en teoría tienen que saber transfundir. Vamos a abordar el tema de indicaciones de transfusión como una introducción o una definición básica y puntual. La transfusión es el procedimiento médico, porque solo lo puede indicar un médico, no precisamente especialista. Como les mencioné anteriormente, puede ser desde un médico general a un especialista de cualquier área, que básicamente tiene tres objetivos: reponer la volemia, aumentar los valores de oxigenación y en el tema de la hemostasia. Repone los componentes de la sangre de una persona que ha perdido sangre. En la sangre se puede perder eritrocitos, plaquetas, plasmas, proteínas y factores de la coagulación. Esto se puede perder por enfermedades de base, tanto primarias como secundarias, o ante alguna lesión traumática. Este procedimiento actualmente salva vidas, pero no está exento de complicaciones. En teoría, actualmente con las nuevas normas en los bancos de sangre, la sangre o los hemocomponentes tienen que ser lo más seguros posibles, es decir, libres de cualquier contaminante, tanto bacteriano, algún virus que pueda ser transmitido en el momento de la transfusión a los receptores de la sangre. Y este tema o esta palabra es muy importante, salva vidas, ¿no? Pero si se usa de una manera no racional, puede complicar la enfermedad de base e incluso llegar al fallecimiento de la persona. Como les mencioné anteriormente, el médico, solamente el médico es la persona que está capacitada para indicar una transfusión, no lo puede indicar la licenciada, la auxiliar o otro tipo de profesional. El médico que indica la transfusión o que está a cargo de ese paciente es el responsable de dar la indicación de la transfusión, hacer la orden correspondiente, especificando y considerando los siguientes aspectos que son muy importantes. El diagnóstico clínico. Siempre es importante el diagnóstico clínico para saber el por qué se está indicando, se está solicitando un componente. El laboratorio, todas las solicitudes de laboratorio se deben implementar los laboratorios actualizados que puedan justificar la transfusión de cualquier tipo de hemocomponentes. En esta charla se va a hablar de los hemocomponentes básicos, que son los que con mayor frecuencia se transfunden. El hemocomponente a transfundir, o sea, se tiene que especificar qué tipo de hemocomponente se va a transfundir, sean concentrados eritrocitarios, plaquetas, plasma fresco congelado, crioprecipitados, que son los que se utilizan con más frecuencia. También hay otro tipo de hemocomponentes que son menos utilizados y que tienen indicaciones precisas, que ya sería para un manejo de tercer nivel, pero los componentes o hemocomponentes anteriormente mencionados pues se encuentran tranquilamente desde el primer, segundo y obviamente en un tercer nivel. La cantidad de los requerimientos especiales del hemocomponente. En cantidad nos referimos a cuántos concentrados o cuántas bolsas de hemocomponentes están indicadas, y esto, como lo vamos a ver más adelante, tiene fórmulas o se calcula de acuerdo al peso del paciente, no es que se calcula así nada más viendo las cifras laboratoriales. Y el grado de urgencia, esto es muy importante. Las transfusiones generalmente se indican más que todo basadas en la apreciación o valoración del estado clínico del paciente. Evidentemente los valores laboratoriales en este caso pues tienen mucha relación con un hemograma, nos pueden orientar, pero la clínica, como todo en la medicina, es mandatoria. Vamos a hablar en esta charla, como ya les mencioné, de los componentes o componentes que más se transfunden, desde un primer hasta un tercer nivel: el concentrado eritrocitario, los concentrados de plaquetas o el plasma fresco congelado. Los concentrados eritrocitarios o concentrados de glóbulos rojos, también se lo llama así, se obtienen por centrifugación de la sangre total, y la cantidad que tiene una bolsa o un hemocomponente de un concentrado eritrocitario oscila entre los 200 ml. Aquí cabe señalar que esta bolsa de este hemocomponente tiene que estar totalmente rotulada con fecha de extracción y el vencimiento. También tiene que constar el grupo sanguíneo. En el caso de los concentrados eritrocitarios o los glóbulos rojos, sí o sí se tiene que transfundir isogrupo, es decir, del mismo grupo del paciente, para evitar las reacciones transfusionales. En este caso, las reacciones hemolíticas, que pueden ser inmediatas o retardadas, que muchas veces pueden ser graves y mortales y llevar al fallecimiento del paciente. Otra cosa, estas bolsas
donde está almacenada estos eritrocitos, tienen un anticoagulante, el CPDA, que es la dextrosa, adenina fosfato citrato, que cumple funciones básicas como preservar la viabilidad de estos eritrocitos. Obviamente que siempre es ideal transfundir cualquier tipo de hemocomponente, no solamente en el caso de los eritrocitos, más vigentes posibles. Cuando ya están a unos días del vencimiento, los bancos de sangre tratan de liberar esos hemocomponentes, porque una vez que se vencen, por norma deben ser desechados, no pueden ser transfundidos. Y a medida que las células envejecen, a pesar de tener estos medios que tratan de evitar la pérdida de los componentes, pues es inevitable que esto pase, y esas transfusiones podrían generar algunas reacciones no esperadas, como que la cifra de hemoglobina no suba a los niveles esperados, o que aumenten los niveles de potasio, porque esos glóbulos rojos ya están viejos, ¿no? Ya son viejos. Indicaciones de los concentrados de glóbulos rojos: la anemia principalmente, porque el objetivo de transfundir concentrados eritrocitarios es, uno, reponer el volumen, y dos, reponer la oxigenación, porque esa es la función de los glóbulos rojos. La anemia, que tiene que ser sintomática, como les mencioné anteriormente, no solamente se valora en laboratorios, más que todo, para decidir la transfusión de un hemocomponente se debe tomar en cuenta la valoración o apreciación clínica, ¿no? La anemia sintomática, que va a provocar pues datos o signos de una hipoxia tisular. Pacientes con patología no quirúrgica, es decir, pacientes que no van a ser sometidos a ningún procedimiento quirúrgico. La norma dice que con hemoglobinas de menores a 7, se debe valorar la transfusión, es decir, no es que se va a ver un laboratorio con hemoglobina de 7 y automáticamente se va a transfundir al paciente. Hay que valorar la cronicidad de esta anemia. Si es una anemia crónica, pues va a ser bastante bien tolerada por el paciente y no va a tener ninguna repercusión clínica. Entonces ahí tal vez la transfusión se podría diferir. En cambio, una anemia aguda de instauración rápida con una hemoglobina de 7 o menor, pues va a provocar mucha sintomatología, y va a ser ahí necesariamente, sería muy necesaria la transfusión del hemocomponente, porque reponer o mejorar esa anemia con tratamiento farmacológico como hierro, si fuera una anemia secundaria de deficiencia de hierro, una anemia megaloblástica secundaria a deficiencias de vitaminas, pues es un proceso que demora, y la sintomatología y el estado clínico actual del paciente no nos permite tomarnos ese tiempo. Las pérdidas de sangre mayores al 20% de la volemia, con hemoglobinas que bajen de 8, hay que tomar en cuenta que si tenemos un paciente politraumatizado con pérdida de la volemia de menos o mayor al 20%, el hemograma, que en ese momento, cuando nos llega la urgencia, nos llega al primer nivel o al segundo nivel, va a estar hemoconcentrado, no nos va a reflejar los valores reales, ¿no? Entonces ahí es muy importante la valoración del estado clínico para decidir la transfusión o no. También en las enfermedades coronarias o cerebrovasculares, sobre todo en los pacientes cardiópatas, que ellos requieren cifras de hemoglobina mayores a 8. En este tipo de pacientes se puede valorar, tomando en cuenta las características individuales del paciente, la necesidad de transfusión. Como son pacientes cardiópatas que son muy sensibles al bajo volumen circulatorio, ellos se pueden beneficiar manteniendo hemoglobinas entre 8 o más, obviamente teniendo en cuenta los datos de sobrecarga de volumen que se presenta muy frecuentemente en este tipo de pacientes. Bueno, la dosis, no siempre se va a transfundir un concentrado de glóbulos rojos o un concentrado eritrocitario. Hay situaciones clínicas especiales, por eso es muy importante la valoración clínica en pacientes inestables hemodinámicamente o con sangrado activo. La indicación de transfusión puede ser de un concentrado a 2 hasta 3, incluso se ha llegado a transfundir más de 4 concentrados eritrocitarios. Esto más que todo en las transfusiones masivas que se realizan a pacientes politraumatizados, ¿no? Que no solamente se debe reponer el concentrado eritrocitario, sino que se deben reponer los demás hemocomponentes. El rendimiento de la transfusión no solamente es transfundir, se debe valorar siempre el rendimiento que ha producido la transfusión, si ha llegado al valor que nosotros esperamos, o laboratorialmente, y más que todo a la estabilidad clínica que se busca. Posterior a la transfusión siempre se debe realizar, en este caso hablando específicamente del concentrado eritrocitario, una valoración de la hemoglobina y el hematocrito. El hematocrito con un concentrado de glóbulos rojos o eritrocitarios esperamos que suba de 3 y 1 gramo decilitro de hemoglobina. Eso es lo que normalmente se espera que suba con cada concentrado eritrocitario. Y este control en el caso de los eritrocitos se puede hacer 24 horas posteriores a la transfusión.
Como les mencionaba aquí, 3 de hematocrito y 1 de hemoglobina es lo que se espera normalmente que aumente en un paciente de 70 kilos un concentrado eritrocitario. También se debe monitorizar a los pacientes que tengan sangrado activo, sobre todo en el intraoperatorio, evaluando el rendimiento de la transfusión, tomando en cuenta que estos pacientes pues sangran, se le transfunde y muchas veces el volumen que se le transfunde se pierde por sangrados posteriores o en el intraoperatorio mismo. Y la necesidad de más hemocomponentes, no solo componentes de glóbulos rojos. Otras consideraciones que hay que tomar en cuenta al momento de indicar o transfundir concentrados eritrocitarios. Se debe informar siempre al paciente de este procedimiento. Como todo procedimiento de medicina y en la vida no está exento de complicaciones, y más porque esto es un tejido, es un órgano. Puede generar reacciones transfusionales y puede incluso, si no se lo indica correctamente, puede generar la muerte. Y se debe primar siempre el consentimiento por parte del receptor que va a recibir los hemocomponentes. Siempre en el caso de los concentrados eritrocitarios se debe respetar la compatibilidad ABO entre donante y receptor. Tomar en cuenta que esta bolsa de hemocomponente no es del paciente o del receptor que va a recibir este hemocomponente, es de otra persona que de manera altruista ha ido a donar, porque la donación tiene que ser de manera altruista, no está prohibido o penado por ley la compra o la venta de hemocomponentes, ¿no? En este caso, siempre respetar el sistema ABO para prevenir o evitar reacciones hemolíticas. La determinación del grupo sanguíneo siempre, tanto del donante, que va a venir ya en la bolsa del hemocomponente, como del receptor, para constatar el grupo, si es que ya lo teníamos, y si no lo tenemos, pues inevitablemente se tiene que hacer esa prueba y otras pruebas pretransfusionales antes de la transfusión para tratar de garantizar que esta sangre sea lo más segura posible y evite cualquier tipo de reacciones. Como les decía, reclasificar el grupo ABO. Si el paciente es derivado de un primero o segundo nivel y ya viene con grupo sanguíneo, por norma en el servicio transfusional se debe nuevamente volver a tipificar a este paciente para corroborar o constatar este grupo sanguíneo, porque muchas veces ha pasado errores en los grupos sanguíneos que han conllevado a errores fatales en las transfusiones. El paciente debe ser adecuadamente controlado durante y después de la transfusión, es decir, al momento de iniciar la transfusión se deben tomar signos vitales, vigilar que el paciente esté estable. Cuando se transfunde un hemocomponente, la única solución que podría estar pasando a servir de vía es la solución fisiológica, no se puede transfundir con otro tipo de soluciones, dextrosa, Ringer lactato o Ringer. ¿Por qué? Porque tienen calcio y podrían aumentar los valores del calcio y desencadenar alguna reacción transfusional. No se puede administrar ningún medicamento durante la transfusión, ningún tipo de antibiótico u otro medicamento que pudiera estar indicado. Cuando se indique la transfusión, netamente solamente pasa la transfusión de ese hemocomponente. Controlar signos vitales antes del inicio de la transfusión, durante y al finalizar la transfusión, vigilando siempre que no haya alguna reacción transfusional. En el caso de los concentrados eritrocitarios, cuando hay una incompatibilidad ABO, se pueden presentar reacciones inmediatas. Es decir, fiebre, se puede presentar hematuria, incluso shock del paciente por una incompatibilidad ABO. Es por eso que es importante la vigilancia durante la transfusión, no solamente de este componente, no, sino de todos. Ahora hablando de los concentrados plaquetarios o las plaquetas. Existen dos formas actualmente para la transfusión de plaquetas. El concentrado de plaquetas de donante al azar, que son estas bolsas sueltas, que más o menos son de 50 ml, que contienen plaquetas, que son de varios donantes, es decir, los donantes altruistas que van al banco de sangre donan una unidad de sangre entera y de esa unidad tras la centrifugación se obtiene plaquetas, se obtiene plasma fresco congelado, crioprecipitados y concentrados de glóbulos rojos. Si a un paciente se le indican 5 concentrados de plaquetas y son estas plaquetas sueltas, hay que tomar en cuenta que esas 5 plaquetas son de 5 diferentes donantes. Tiene células que no son del receptor y que pueden generar reacciones antígeno-anticuerpos. Como les decía, el volumen es de 50 ml. En el caso de las plaquetas, siempre hay que tomar en cuenta que durante el recojo o al momento de la transfusión, las plaquetas tienen que agitarse, porque las plaquetas tienen la tendencia o la facilidad de agregarse a la bolsa y pierden funcionalidad, entonces no obtendríamos el rendimiento que se está esperando.
Por lo mismo, las plaquetas cuando están en un servicio transfusional o en un banco de sangre están en agitación continua. Puede haber casos en los que se recoge el hemocomponente de un servicio transfusional, se lleva a la cabecera del paciente para la transfusión, pero no se puede transfundir en ese momento porque el paciente hizo fiebre, no se puede transfundir ningún hemocomponente con paciente con fiebre o que haya hecho un paro, cualquier eventualidad que puede pasar. Entonces inmediatamente se debe notificar al servicio transfusional y estas plaquetas tienen que volver al agitador a la temperatura correspondiente para que no pierdan viabilidad. Actualmente y recientemente hay otro procedimiento para la obtención de plaquetas de un donante único. Esto se llama aféresis de plaquetas y se hace a través de un equipo especializado que se encuentra en los bancos de sangre para la aféresis. Para este procedimiento se conecta al donador a través de un catéter de alto flujo venoso para la extracción únicamente de plaquetas, es decir, que esta máquina tiene la capacidad a través de un filtro de devolver los demás hemocomponentes. Sale la sangre entera, a través de este filtro capta las plaquetas y a través de otro acceso venoso es devuelta el resto de los hemocomponentes, eritrocitos, plasma, las proteínas y demás que contiene el plasma. Aproximadamente esta aféresis tiene un volumen promedio de unos 300 ml y equivale a 6 a 8 donantes de la plaqueta suelta que hemos visto anteriormente. Con una aféresis de plaquetas podemos ascender las plaquetas mucho más que con la plaqueta suelta, ¿no? Y el máximo beneficio sería que es un donante único y que lo inmunizamos mucho menos a nuestro paciente, ¿no? Básicamente, ¿por qué se transfunden las plaquetas? Para prevenir, en el caso de la transfusión profiláctica, o para tratar las hemorragias en pacientes con descensos marcados cuantitativos de las plaquetas, cuantitativos o cualitativos, ¿no? La indicación profiláctica, hay indicaciones precisas para la transfusión de plaqueta, no es un componente que esté tan disponible al menos en nuestro medio como los concentrados eritrocitarios. ¿Por qué? Porque de aquí a un tiempo atrás la donación altruista está muy baja, entonces estamos muy escasos de componentes, principalmente de plaquetas, ¿no? Con plaquetas menores a 10.000 se dice que sí está indicada la transfusión profiláctica. ¿Para qué? Para prevenir o evitar que ese paciente pueda sangrar. Y el sangrado más temido para cualquier especialista o cualquier área es el sangrado intracerebral, ¿no? También cuando hay pacientes que tienen refractariedad plaquetaria, es ideal transfundir una aféresis de plaquetas para que no se presente más refractariedad. En pacientes que tengan recuento de plaquetas mayores a 20.000, esto es muy frecuente más que todo en nuestros pacientes, en los pacientes oncohematológicos que tienen neutropenias profundas o severas y que tienen fiebre. La fiebre tiene la característica de consumir plaquetas. Entonces, con plaquetas menores a 20.000 ante un paciente que tiene fiebre constante o de difícil control, lo ideal es transfundir plaquetas porque se espera que este valor disminuya con el tiempo. Pacientes sometidos a procedimientos invasivos, endoscopías, funciones vasculares, biopsias percutáneas, cuando el nivel de plaquetas es menor a 50.000. Esto tiene diferentes valores. Por ejemplo, para hacer una punción lumbar con plaquetas de 50.000 se la puede realizar. Entonces, si tu paciente tiene 20.000 plaquetas y necesita realizar para hacer un diagnóstico oportuno una punción lumbar, pues sí estaría indicada la transfusión de plaquetas. En el caso de la colocación de un catéter venoso central con plaquetas de 20.000, se puede colocar un catéter venoso central, no necesitarías transfundir si el paciente tuviera 42.000 plaquetas. Si requeriría el paciente un procedimiento invasivo como una laparotomía exploradora por apendicitis aguda con plaquetas mayores a 50.000, se puede operar sin ningún problema. Y si el paciente tiene plaquetas mayores a 50.000, no justificaría la transfusión, y si se transfunde indiscriminadamente sin valorar esto, pues el riesgo de que trombosis a tu paciente es muy alto, y actualmente la causa a nivel mundial número 1 de muerte pues son las trombosis. También hay dos casos excepcionales donde se requieren plaquetas de 100.000 a más, en el caso específicamente de las operaciones neuroquirúrgicas y en las intervenciones oftalmológicas. Las últimas guías transfusionales incluso ponen valores de 80.000, pero de 80.000 a 100.000 es lo que se esperaría. En el caso de un paciente que haya sangrado por una trombopenia severa y tenga sangrado intracerebral, sea quirúrgico o no, pues lo ideal es ascender las plaquetas a un valor más de 100.000.
En el caso de las leucemias promielocíticas agudas, que son patología hematológica primaria, bueno, lo ideal es mantener las plaquetas entre 50.000 a más. En el caso de las hemorragias, si hay un sangrado activo, ya sea epistaxis, hemorragia, sangrado gastrointestinal, hematuria, y más si hay un sangrado intracerebral, pues sí está la indicación de transfundir con menos de 50.000 plaquetas. En los politraumatizados y pacientes con compromiso del sistema nervioso central, pues hay que llevar las plaquetas a nivel 100.000. Hay casos especiales, pacientes con disfunción plaquetaria congénita o adquirida, que también es patología hematológica, o que usan antiagregantes plaquetarios. Esto es muy frecuente en los pacientes cardiópatas y en otro tipo de patologías que utilizan la aspirina, que es el antiagregante plaquetario mayormente utilizado. No está indicada la transfusión profiláctica, ¿no? Ante procedimientos quirúrgicos o invasivos, es decir, que este paciente se va a enfrentar a un desafío hemostático, y si tiene el antecedente de la toma de algún antiagregante plaquetario, pues no estaría indicada la transfusión. Aunque hay que tomar en cuenta que estos pacientes tienen mayor riesgo de sangrado. Estos antiagregantes plaquetarios van a actuar a nivel de la plaqueta, no disminuyendo el número, sino en la funcionalidad, y esa actuación a nivel de la plaqueta va a durar el tiempo de vida de la plaqueta, que son de 7 a 10 días, entonces no justifica la transfusión de plaquetas, sino tomar en cuenta o tener bien presente que obviamente y evidentemente este paciente tiene más riesgo de sangrado, pero sin embargo, si la cirugía es urgente, pues no justificaría que se difiera. La transfusión solo estaría indicada en el caso de sangrado. Contraindicaciones para la transfusión de plaquetas. Hay ciertas patologías que contraindican la transfusión de plaquetas. En la PTI, que es la trombocitopenia inmune primaria, que es patología nuestra, la transfusión de plaquetas solo está indicada en los casos de que la trombocitopenia sea extrema y que tenga el paciente datos de sangrado activo o un cuadro hemorrágico activo que ponga en riesgo la vida del paciente. En este caso, pues la hemorragia intracerebral, que en esta patología sería la más temida, que tiene alta mortalidad. Obviamente, antes de la transfusión de plaquetas se tiene que utilizar corticosteroides o inmunoglobulinas endovenosas. En nuestro medio de primera línea se utilizan los corticoides porque las inmunoglobulinas son muy costosas y la mayoría de las personas no tienen acceso a este medicamento. Tomando en cuenta que la PTI se produce por la generación de autoanticuerpos que están dirigidos contra las plaquetas. Si tú vas y le transfundes plaquetas, se destruye más y ya lo inmuniza aún más al paciente. Otra condición propia también de hematología es la PTT o la púrpura trombocitopénica protrombótica, que estaría contraindicada la transfusión. ¿Por qué? Porque estas plaquetas secundarias al daño endotelial se agrupan y se conglomeran a nivel de los vasos, y eso es lo que produce la trombopenia. Entonces estaría contraindicado que tú transfundas plaquetas para que se vayan a agrupar o aglomerar más y pudiendo provocar trombosis, salvo en el caso de un riesgo vital o sangrado activo. La trombopenia inducida por heparina también es la contraindicación para la transfusión de plaquetas. Ahora, hablando de la dosis, pues no solamente se indica transfusión de plaquetas, la transfusión debe ser indicada muy claramente en cuanto a dosis, en cuanto al tiempo en que debe pasar cada bolsa de plaquetas sueltas. La dosis estándar es de un concentrado plaquetario, que serían estas bolsitas por 10 de peso. Si el paciente pesa 70 kilos, ¿cuántas plaquetas le pasarían? 7. Eso. Y en el caso de una féresis, pues solamente se indica una féresis de plaquetas. También, como en los concentrados eritrocitarios, se tiene que valorar el rendimiento de esta transfusión. No se transfunde por transfundir, se debe valorar. En este caso, obviamente, más rápido es a la hora, no a las 24 horas como el concentrado eritrocitario. Y hay esta fórmula que generalmente la manejamos en tercer nivel, que es el incremento del recuento corregido. Esto es para ver si las transfusiones que estamos realizando, ya sea de plaquetas sueltas o de aféresis, están teniendo rendimiento, y ahí pues llegar a la posible etiología de que no haya un rendimiento. Como les decía, el control después de la transfusión de plaquetas sueltas o de aféresis se debe realizar a la hora.
Hay casos en los que se va a observar refractariedad a la transfusión de plaquetas. Esto generalmente se ve en pacientes politransfundidos que ya están aloinmunizados, pacientes con condiciones clínicas específicas, pacientes que tengan esplenomegalia de cualquier etiología, infecciones, hemorragia. Obviamente, pues, si hay una infección va a haber un consumo, porque muy seguramente esta infección no se controla y va a llegar a una coagulación intravascular diseminada que consume plaquetas. En la hemorragia, pues obviamente se pierde tejido hemático por el sitio de sangrado. Hay fármacos que también pueden influir en el número de plaquetas, la anfotericina B, la vancomicina que se utiliza frecuentemente, la heparina, y más o menos del 25 al 39% de los casos se debe a la inmunización, más que todo en pacientes politransfundidos, que es característica de los pacientes hematológicos con patología oncohematológica, porque estos pacientes tienen anticuerpos anti-HLA y antiplaquetarios específicos. Ahora, en cuanto al grupo, lamentablemente en el banco de sangre se liberan bolsas plaquetarias solo del grupo O. Entonces, si un paciente es A o B, se le pueden transfundir plaquetas del grupo O, no hay problema, o las reacciones que se podrían presentar no son tan graves como las que se presentan por una incompatibilidad ABO en el concentrado eritrocitario. Sin embargo, en casos específicos se puede solicitar al banco de sangre la preparación de plaquetas de un grupo en específico, pero eso sería solicitud con una justificación lógica, y si no, pues se transfunde O sin problema. Vamos a hablar de otro hemocomponente que actualmente ya no está siendo muy utilizado, pero algunas especialidades le dan un uso indebido. El plasma fresco congelado es un componente sanguíneo obtenido de una unidad de sangre total tras la separación, ¿no? Se separa glóbulos rojos en una bolsa, plaquetas en otra y el plasma fresco congelado en otra, mediante centrifugación, y posteriormente se procede al congelamiento. ¿Por qué se congela el plasma fresco congelado? Porque contiene factores de la coagulación que son lábiles, ¿no? Entonces, si tratamos de preservar estos factores de la coagulación, pues inevitablemente se debe preservar esa bolsa. Características del plasma fresco congelado: no solamente va a tener factores de la coagulación, tiene proteínas, inmunoglobulinas, tiene albúmina, tiene sales. El volumen de la bolsa de 200 a 300 ml es lo que contiene una bolsa. Contiene todos los factores plasmáticos de la coagulación, los factores lábiles, el 5 y el 8, albúmina, inmunoglobulinas, como les mencioné. El tiempo de conservación hasta un año, pero congelado a menos 20 grados centígrados. Una vez de que se solicita plasma fresco congelado y que se procede con el descongelamiento, y por alguna situación externa no se procede con la transfusión al paciente, este plasma fresco congelado no debería ser nuevamente descongelado, lastimosamente se desecha. Entonces es por eso que se debe tener una organización y estructuración muy buena para evitar el desecho de componentes, porque como les mencioné, pues la donación altruista está muy disminuida y estamos muy escasos en todo tipo de componentes, principalmente plaquetas, ¿no? Este plasma debe ser congelado o debe ser procesado antes de las 8 horas después de la extracción. Al momento que se hace la extracción de los hemocomponentes en el banco de sangre, inmediatamente se procede al procesado de cada bolsa según el hemocomponente. Indicaciones. Las indicaciones de la transfusión de plasma fresco congelado son muy limitadas y perfectamente establecidas, es decir, tiene indicaciones puntuales. ¿Cuáles son las indicaciones del uso establecido y que se ha demostrado la eficacia? En el caso de la PTT está indicado, la púrpura fulminante del recién nacido también, las exsanguinos transfusiones del recién nacido que se hace cuando tienen ictericia. En los casos de hemofilia B, antes de que aparezcan los factores, estaba indicado y se lo realizaba. La transfusión masiva, esto en pacientes politraumatizados con sangrados masivos, con una pérdida de la volemia masiva que pone en riesgo la estabilidad del paciente. No solamente está indicada la transfusión de plasma fresco congelado, sino de plaquetas y de concentrados eritrocitarios, porque ante la hemorragia masiva se pierden todos los hemocomponentes. Reposición de los factores de la coagulación, en el caso de alguna coagulopatía, déficit de factores, también en la hemofilia, como les mencioné, en la CID, en la coagulación intravascular
diseminada porque precisamente estos factores son los que se consumen y esta patología siempre va a ser secundaria a algún proceso infeccioso masivo que no está siendo controlado. La hemorragia secundaria al tratamiento anticoagulante. En nuestro medio tenemos pacientes que tienen patología cardíaca y están anticoagulados principalmente con warfarina. Muchas veces se presentan sangrados activos por estar sobre anticoagulados, entonces está indicado, en el caso de que haya un sangrado activo, el uso de plasma fresco congelado. En el caso de la cirugía cardíaca sí, porque se utilizan máquinas de circulación extracorpórea y no solamente el plasma, también la plaqueta, porque se quedan a nivel de las mangueras de la máquina, ¿no? Situaciones en las que no está indicado. Esto es muy frecuente. El uso profiláctico en pacientes hepatópatas que evidentemente por su patología hepática crónica van a tener alteraciones en la coagulación y que tú le transfundas plasma pues no va a corregir ni temporalmente, ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo esa coagulopatía porque es de base por la alteración a nivel hepático. Y cuando van a ser sometidos a procedimientos invasivos tampoco justificaría como reversión de la heparina porque no actúa a este nivel. Uso rutinario en la reversión de los pacientes que utilizan anticoagulación, especialmente los antivitamina K como la warfarina y el acilofumarol, con un INR prolongado espontáneo. Hay pacientes que tienen INR de 9, 10 y no sangran, entonces no tendrías por qué entrar en pánico, asustarse y transfundir plasma. Tendría simplemente que suspender la anticoagulación unos 2 días, hacer un control, ver que ha bajado o ha descendido a los valores esperados para mantener la anticoagulación y evitar transfundir plasma, ¿no? Porque después volver a llegar al rango de anticoagulación en pacientes transfundidos con plasma es muy complicado. Y hay muchos pacientes, principalmente los portadores de válvulas mecánicas, protésicas o biológicas, que sí o sí deben estar anticoagulados, y al transfundir plasma tú pones en riesgo esa válvula y ese paciente podría perder esa válvula. Antiguamente, y muy seguramente actualmente, hay algunos profesionales que lo utilizan como tratamiento de la hipoproteinemia. Ya sabemos que el plasma también va a contener albúmina, entonces no está indicado en ese caso. En el caso de inmunodeficiencias, no, como fuente de inmunoglobulina, porque el plasma también tiene cantidades mínimas de inmunoglobulina, entonces para esto existen tratamientos dirigidos específicos, ¿no? Y en la prevención de la hemorragia intravesicular del recién nacido prematuro, que tampoco estaría indicado. La dosis. En el adulto, todas estas indicaciones o dosis que les estoy dando es en el paciente adulto, no en el pediátrico. La dosis es de 10 a 15 ml por kilogramo de peso. Aumenta aproximadamente el 20% en los factores de la coagulación. La monitorización también se tiene que realizar una monitorización. ¿Y cómo se lo va a realizar? Pues con el tiempo de protombina, con el APTT, esto 1 hora aproximadamente de la transfusión. Estos, como les mencioné, son factores lábiles, es decir, que ustedes tienen que controlar 1 hora después de la transfusión porque el rendimiento que pudiera o no tener va a desaparecer en 6 o 24 horas a lo mucho. Crioprecipitados no son tan frecuentes o no hay disponibilidad de primero o segundo nivel, pero sí en tercer nivel y también tiene indicaciones precisas. Es una fracción plasmática que se desprende del plasma fresco congelado y que se precipita y se congela a menos 4 grados centígrados. ¿Qué contiene el crioprecipitado? Tiene fibrinógeno, tiene factor 13, tiene factor de von Willebrand y también tiene factor 8 y fibronectina. Contenido de factor 8, 80 unidades, contenido de fibrinógeno, 150 miligramos, es más o menos lo que aumentaría los valores de estos factores tras la transfusión de una bolsa de crioprecipitados. Indicaciones, los crioprecipitados también tienen indicaciones precisas. La hipofibrinogenia puede ser secundaria a una CID, una coagulación intravascular diseminada que predispone al sangrado. Pacientes hepatópatas, obviamente si hay una alteración a nivel hepático, pues van a tener una hipofibrinogenia, pero ahí se valora la parte clínica. Si el paciente no está sangrando ya de por sí sabemos que va a tener esa alteración porque su hígado no funciona, entonces no tendría indicación de transfusión salvo hay un sangrado. Las disfibrinogenias congénitas también tienen indicación de transfusión en el caso de sangrados. Si este paciente va a ser sometido a algún procedimiento invasivo
o va a someterse a un desafío hemostático, también tiene indicación de transfusión. Generalmente se transfunde crioprecipitados con un fibrinógeno mayor a 100, en algunas guías mayor a 80, y más, o menor, perdón, menor a 100 y menor a 80 y más si se va a exponer a algún procedimiento invasivo. En la enfermedad de von Willebrand, también, si es que no contamos con el factor de von Willebrand, no tenemos de otra que transfundir crioprecipitados. En la deficiencia de factor, en la deficiencia de factor 13, en ausencia de los concentrados liofilizados, igual que en este caso, no tendríamos otra alternativa que transfundir crioprecipitados, y también en la deficiencia o en la hemofilia A, antes de que aparezcan los concentrados liofilizados. Actualmente ya no se utiliza el crioprecipitado, se lo trata de evitar, pero si fuera una emergencia, paciente sangrando, hemofílico, y no tuviéramos los concentrados, pues no habría otra alternativa. La dosis es igual que la del plasma fresco congelado, se puede incluso administrar cada 8 horas y también requiere una monitorización, como con pruebas de coagulación. Se puede pedir el TP, el TPA, y obviamente si hemos transfundido por una hipofibrinogenemia, tenemos que solicitar el fibrinógeno. Y bueno, como recomendación, no sé si hay aquí algunos internos o residentes, esta es la nueva forma de llenar el formulario para la solicitud de hemocomponentes aquí en el Hospital Clínico Viedma. Se tiene que poner la historia clínica, si viene de hospitalización o de consulta, la fecha en la que se solicita el hemocomponente, los datos completos, primer, segundo nombre, primer y segundo apellido del carnet de identidad, y si tiene apellido de casada, no colocarlo, la edad, el servicio que está solicitando el hemocomponente. En cuanto al número de registro, es la fecha de nacimiento, se debe poner sin guiones, sin bajas, solamente numeral. En cuanto al sexo, solamente M si es masculino y F si es femenino. Llenar esa parte del D8 y también llenar el D9 con el nombre del establecimiento solicitante del hemocomponente, en este caso la abreviación nada más, Hospital Clínico Viedma, sí o sí el nombre del médico que solicita el hemocomponente, y los demás datos son exactamente igual que en la parte del D8. Antes aquí se llenaba cuántos hemocomponentes nosotros estamos solicitando, pero actualmente, para evitar errores, esta parte se la debe dejar vacía para que en el servicio transfusional se llene la salida de hemocomponentes. Los hemocomponentes, como están últimamente tan escasos por falta de donación, se debe realizar un mejor control. Es por eso que se han tomado o implementado estas nuevas medidas para el control estricto de la salida de hemocomponentes. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, doctora. En caso de un paciente con dengue grave, con una macroplaquia, como citopenia, ¿se puede hacer la transfusión de concentrados plaquetarios? Buena pregunta. Eso es lo que nos pregunta emergencias de infectología con frecuencia. En el dengue realmente no estaría indicada la transfusión de plaquetas, a no ser que tenga datos de sangrado activo. Obviamente esto se va a presentar con una trombopenia severa, que sabemos que se puede presentar en los casos de dengue, sobre todo en los casos de dengue grave o hemorrágico. Si está con sangrado activo, inevitablemente tendrías que transfundir plaquetas, pero solo si hay sangrado activo. Si tuviera plaquetas menores a 20.000 o 10.000, pero tiene fiebre, que también se presenta en el dengue, tienes que suponer que esa plaqueta va a disminuir porque se va a consumir también, se podría transfundir. Pero si tiene plaquetas de 50.000, 30.000, 25.000, no se indica la transfusión, a no ser que sangre activamente. ¿Cómo te puedes dar cuenta clínicamente los valores de plaquetas hasta que te salga el laboratorio? Porque eso toma tiempo, y hay muchos pacientes que llegan críticos y tiempo es lo menos que tenemos. Pues si el paciente le revisa la boca, tiene petequia húmeda, eso significa que tiene menos de 10.000 plaquetas. Y si tiene hemorragia y epistaxis, pues tiene una trombopenia severa. Entonces en ese caso sí tendrías que transfundir, principalmente para tratar de evitar el sangrado intracerebral, que es el más temido y que se puede presentar, ya que la mayoría de los pacientes pues tienen una alta mortalidad. Gracias.